Circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo representa el 10% del volumen intracraneal, protege el cerebro y médula espinal, transporta nutrientes y metabolitos. Secreción del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es secretado a un ritmo de 400 o 500 mililitros al día por las células epiteliales coloidales, células ependimarias modificadas, de los plexos coroideos situados en los ventrículos laterales tercero y cuarto. Los plexos coroideos están constituidos por franjas vasculares de pía madre, que es una tela coroidea, recubiertas por células epiteliales cuboideas, que invaginan en el techo de los ventrículos tercero y cuarto, y en el suelo del cuerpo y el cuerno del asta inferior de los ventrículos laterales. Su secreción está asociada al transporte de iones y agua a nivel de las barreras hematoencefálicas y sangre, líquido cefalorraquídeo. El aumento de presión intracraneal puede reducir la secreción del líquido cefalorraquídeo al disminuir el flujo sanguíneo. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Como sabemos, su producción se da en los plexos coroideos de los ventrículos. Pasa la mayoría del líquido cefalorraquídeo hacia los ventrículos laterales. Y este pasa por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo. De allí el líquido cefalorraquídeo pasa a través del acueducto mesencefálico o conocido como acueducto cerebral y llega al cuarto ventrículo. Una cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo abandona este ventrículo a través de sus aberturas media y laterales y penetra el espacio subaracnoideo. Este irá a la cisterna magna tomando dos direcciones. Una mayor porción que irá al espacio subaracnoideo espinal y una pequeña porción que ascenderá a la cisterna basal, lo que luego se dará su reabsorción en las vellosidades aracnoideas. A continuación les voy a explicar de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Al hablar de esta, debemos hablar de las granulaciones aracnoideas, estructuras muy importantes. Estas se dan por la protrusión del espacio subaracnoideo que entra en el seno venoso sagital superior y por donde es el espacio por donde el líquido cefalorraquídeo drena en los senos venosos. Por ello, podemos concluir que estas estructuras van a llevar este líquido a través de un gradiente hacia la circulación venosa, eliminando el exceso de líquido. Por ello, a continuación les voy a explicar cómo se realiza esta absorción. Esta va a terminar drenando en los senos venosos, tanto en el seno sagital superior, que estamos ilustrando aquí en un corte diferente. Lo que va a pasar en la absorción es lo siguiente. Vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo está en toda esta región, el cual mediante difusión va a pasar a estas estructuras conocidas como granulaciones aracnoideas o vellosidades aracnoideas propiamente dichas, las cuales permiten drenar el líquido cefalorraquídeo y por ende que éstas pasen al espacio venoso o más conocido como seno venoso. Además, cabe recalcar que el líquido cefalorraquídeo penetra en el sistema venoso por dos vías. Estas vías son la mayor parte del transporte a través de células de las granulaciones aracnoideas hasta los senos venosos de la dura madre, y una cierta cantidad se desplaza entre las células que componen las granulaciones aracnoideas. Funciones del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro contenido en los ventrículos encefálicos y en los espacios subaracnoideos, craneales o medulares. Protege al encéfalo y a la médula espinal junto con las meninges, el cráneo y la columna vertebral. Va a constituir una protección alrededor del neuroeje del sistema nervioso central, por lo que va a ser un amortiguador frente a los golpes. Proporciona flotabilidad para evitar que el peso del encéfalo comprima las raíces nerviosas craneales, los vasos sanguíneos contra la base del encéfalo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo y la dura madre separan la parte superior del encéfalo de la calvaria. Establece un equilibrio osmótico con los capilares y favorece la nutrición del tejido nervioso.
También contribuye a la eliminación de ciertos productos de desintegración y degradación o metabolización de neurotransmisores. Ayuda a regular la presión intracraneal, ya que ésta va a tener cambios rápidos y recurrentes en los latidos cardíacos o cambios fuertes como en la tos, en un esfuerzo físico o en cambios de posición. El líquido cefalorraquídeo recoge la sangre vertida por los desgarres vasculares, sean estos difusos como una hemorragia meningia o tabicados como un hematoma subdural. La hidrocefalia. La hidrocefalia es el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, el cual se debe principalmente a la producción excesiva del líquido cefalorraquídeo, porque no se da la absorción del líquido cefalorraquídeo en el flujo sanguíneo, o por un bloqueo en el sistema ventricular, el cual hace que el líquido cefalorraquídeo se acumule. Tenemos dos tipos de hidrocefalia, las cuales van a ser una hidrocefalia comunicante y una hidrocefalia obstructiva. Refiriéndonos netamente a la hidrocefalia comunicante, vamos a encontrar que no está alterado el flujo del líquido cefalorraquídeo por los ventrículos ni en el espacio subaracnoideo, sino que el movimiento del líquido cefalorraquídeo se ve afectado del espacio subaracnoideo al sistema venoso, el cual va a estar parcial o totalmente bloqueado. Puede darse principalmente por la ausencia congénita de las granulaciones aracnoideas, por el bloqueo de las granulaciones, por la presencia de hematíes, secundario a una hemorragia subaracnoidea. Y vamos a encontrar que los principales síntomas que va a causar esta hidrocefalia comunicante van a ser la alteración en la marcha, principalmente bradicinesias, además de demencia y incontinencia en los esfínteres. Cabe recalcar que el único método de tratamiento para esta afección es la cirugía, y en distintos niveles puede corregir o no esta sintomatología. Yo les voy a explicar sobre la hidrocefalia obstructiva. ¿Qué es? La hidrocefalia no comunicante, llamada también hidrocefalia obstructiva, ocurre cuando el flujo de líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado a lo largo de una o más de las vías estrechas que conectan los ventrículos. El exceso de líquido cefalorraquídeo dilata los ventrículos, adelgaza la corteza cerebral y separa los huesos de la bóveda craneal en el lactante. Aunque la obstrucción puede producirse en cualquier localización, el bloqueo suele ocurrir en el acueducto mesencefálico o en el foramen interventricular. Esta va a ser producida por la estenosis del acueducto. Puede producirse por un tumor cercano al mesencéfalo o bien por residuos celulares después de una hemorragia intraventricular, o por infecciones bacterianas o micóticas del sistema nervioso central. El bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo se produce por la dilatación de los ventrículos superiores al punto de la obstrucción, con la presión sobre los hemisferios cerebrales. Este proceso comprime el cerebro entre el líquido ventricular y los huesos de la calvaria. Causas. Las causas pueden incluir traumatismos en la cabeza, derrames cerebrales, infecciones, tumores y hemorragias cerebrales. Este produce dolor de cabeza, vómitos y náuseas.